Para reducir los riesgos de contagio y disminuir las dudas de mujeres embarazadas sobre el coronavirus, la Secretaría de Salud lanzó el lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Ha sido un ejercicio que se ha revisado por los equipos de la propia subsecretaría, los equipos de epidemiología, de promoción de la salud y de los infectólogos propios que tenemos en la subsecretaría, pero también tiene un aval de la Organización Panamericana de la Salud, de la Oficina de México y del Instituto Nacional de Perinatología. El subsecretario Hugo López-Gatell señaló que este lunes 13 de abril se registraron 20 mujeres embarazadas con COVID-19 y se analiza la defunción de 2 mujeres más. Por su parte, la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Carla Berdichevsky, dijo que el lineamiento contiene recomendaciones para el personal de salud que atiende a este sector de la población, pero también para las mujeres embarazadas, quienes deben mantener medidas de sana distancia e higiene y estar atentas a los signos de riesgo durante el embarazo, como sangrado vaginal o salida de líquido, dolor de cabeza intenso, visión borrosa, zumbido de oídos, fiebre, además de tos y dolor de garganta. Todo esto se traduce en riesgos diferenciales que afectan particularmente a las mujeres en edad fértil, pero también a las mujeres en el proceso reproductivo, y por ello es necesario intensificar los esfuerzos que garanticen no solamente la continuidad de los servicios, pero también su calidad. Si una mujer embarazada tiene dudas sobre los signos de alarma o a qué unidad médica acudir, puede comunicarse al 800-6283-762, las 24 horas los 365 días del año, o a la línea COVID-19 en el 800-00-44-800. Iraís Morquecho, 21 Noticias.